Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, como siempre. En instantes, en minutos, vamos a entrevistar a una persona importante del gobierno que en realidad hace poco rato que está en el Poder Ejecutivo y que no era conocido, por ejemplo, para el vicepresidente de la República o para el ministro con quien comparte la sede. Hablo del número 2 de la Secretaría de Estado de Economía y Finanzas. Vamos a conversar, vamos a entrevistar a Alejandro Antonelli de varios asuntos vinculados, entre otras cosas, por ejemplo, a la rendición de cuentas y su relacionamiento tan mentado a nivel de la interna de la propia Secretaría de Estado. También, sobre el final de nuestro programa, vamos a conversar con uno de los coordinadores que tiene el PIT-CNT, con Fernando Pereira, que ciertamente ha sido bastante cuestionado, particularmente por los gremios de la enseñanza. Entre otras cosas, piden que no esté más en la representación del gremio de los maestros del magisterio como coordinador de la central sindical. De eso y también de cómo se prepara el PIT-CNT para la ronda de los consejos salarios que ya han dicho van a hacerle frente a la postura del Poder Ejecutivo, a las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo. Vamos a conversarlo con Fernando Pereira también dentro de un ratito nada más. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a conversar también con el vicepresidente de la AUF. Qué poquito nos faltó para consagrarnos a nivel sub-20. La suerte nos fue esquiva en la tanda de penales. Pero hay muchos temas, cómo se financian los proyectos de juveniles y algunas otras cuestiones que vamos a conversar con el número 2 de la AUF. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, entre otras cosas, con aquellas viejas denuncias que hay a propósito de la triangulación de jugadores y de los pases a nivel de los clubes deportivos del fútbol uruguayo? Vamos a conversar también con el número 2 de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ustedes saben que Bauzá está llegando en estas horas mañana con la delegación que está allá en Turquía. Saludo también a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. Para decir que pasó una nueva cumbre del Mercosur sin grandes resultados a nivel comercial y económico. Queda claro que Paraguay por ahora no vuelve al Mercosur. Venezuela asumió la presidencia y habrá que ver cómo se arregla este tema de política exterior que involucra al bloque regional. Y también con Daniel, como siempre, algunos puntos que se van a destacar durante esta semana, algunos hechos noticiosos importantes de la semana política. Los veremos enseguidita nomás. Ahora, si me acompañan, con muchísimo gusto, voy a estar recibiendo al número 2 del Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Antonelli. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, Gracias a usted. Bueno, varios asuntos para conversar, Antonelli. Por ejemplo, ¿pudo el Poder Ejecutivo haberle dado algo más a los gremios de la enseñanza en esta rendición, cree usted? Y yo creo que si se hubiera ordenado los reclamos y todas las partidas que de repente se dejaron de otros ministerios, evidentemente había que hacer un juego ahí para darle a unos y sacarle a otros, ¿no? Creo que esa es un poco la base de la rendición de cuentas. Esto que se va a hacer ahora en el Parlamento, entiende usted, se pudo haber hecho antes a nivel del propio Poder Ejecutivo. Bueno, yo entiendo que el Poder Ejecutivo tomó una resolución sobre cómo distribuir los dineros, tuvo que contemplar a todos, y a mí me parece que la etapa del Parlamento no es la misma del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo eleva lo que le parece lo más apropiado con los recursos que tiene, y el Parlamento podrá tener otra visión sobre la distribución de los recursos. ¿Pero qué faltó? ¿Tiempo para discutir esa eventual redistribución? ¿Mayor compromiso tal vez a la hora de atender determinados reclamos? ¿Ordenar los pedidos que llegaban? No, yo creo que se ordenaron los reclamos porque hay que entender que son todos principales para cada ministerio que lo solicita. Eso es una cosa bastante evidente. Lo que me parece que de repente el Parlamento tiene otra capacidad política para determinar otras prioridades u otra forma de resolver estas prioridades, que es bastante legítima, o sea, que representa a los uruguayos. Bueno. Está bien, pero yo le pregunto por la actitud del Poder Ejecutivo. ¿Qué le faltó al Poder Ejecutivo en la elaboración de esta rendición a la hora de atender, por ejemplo, los reclamos puntuales de los gremios de la enseñanza? Bueno, yo creo que no sé si es que le faltó algo. Me parece que como se llevó el proceso de discusión, de repente los términos estuvieron un poco más claros, apareció un poco esta fórmula del adelanto del 3%, un poco al final, como una solución parcial, y pienso que no hubieron los tiempos suficientes en cuanto a una negociación
para que se estudiaran otro tipo de soluciones o eventualmente algún otro cambio. Y ahí es responsabilidad exclusiva de las propias autoridades del Ejecutivo. No, me parece que este proceso de discusión que más o menos se mantuvo, me da la impresión que por un lado teníamos un poco la postura del Poder Ejecutivo, ¿Sí? y me parece que honestamente hubieron después algunos hechos, algunos detalles que terminan enturbiando un poco estos procesos de negociación y que me parece que no hacían a la cuestión central, pero quizás distrajeron un poco del tema central, que era el tema de los recursos. Por ejemplo, ¿se refiere a las medidas tomadas por los gremios? Sí, por ejemplo, algunas medidas que también, esas medidas en sí, tuvieron algunas acciones, digamos, que no colaboran mucho después a la hora de dialogar, ¿no? ¿Acciones por parte del gobierno? No, bueno, lo comento simplemente porque salió en todos lados, en el mismo Ministerio de Economía. Usted sabe que una manifestación totalmente legítima, que la mayoría aplastante de los que trabajan en la educación la tenía, termina con unas derivaciones que no contribuyeron para nada al tema que se procuraba resolver, ¿no? Claro, claro. ¿Usted se manifestó partidario eventualmente de haber utilizado por lo menos parte de las reservas, aunque sea en el respaldo de la deuda que tiene el país? Yo lo que me manifesté era partidario de estudiar el tema que se llama de las reservas, y yo digo que no es estrictamente un tema de reservas. Lo que digo que lo que tiene el país es una cantidad de dinero importante, que tiene algunas más disponibles y otras menos disponibles. Si el tema era de estudiar esto en función de esa disponibilidad de recursos, si son los necesarios que tiene que tener el país, y eso contraponerlo con estas necesidades, me parecía que era una vía para estudiar este tema. ¿Y usted sigue convencido de que eventualmente se podía haber echado mano, por lo menos a algo, de las reservas? Sí, yo sigo convencido, sí, que si este tema hubiéramos tenido más tiempo, la oportunidad de discutirlo, de repente podríamos haber llegado a la conclusión de que no. Yo simplemente quería estar de acuerdo en que estos son todos instrumentos, y me parece razonable que tengamos que discutirlo, ¿no? Incorporar, dice usted, un elemento más a la discusión. ¿Llegó tarde usted a incorporar este elemento en la discusión? Claro, yo reconozco que de repente no es para resolver un problema puntual tan angustiante como tenemos ahora, pero me parece que es un tema que se puede conversar legítimamente. Viceministro, ¿advierte usted disponibilidad empresarial para aumentar los salarios, o por lo menos aquellos salarios que están más sumergidos en esta ronda que se viene? Yo siempre pienso que sí, porque en general trabajo con una mentalidad más bien optimista sobre estos temas. Me parece que un poco, si usted sigue la lógica en cuanto a que estos no son, los aumentos de salarios no son algo ajeno al funcionamiento total de la economía, si todos estamos participando en un proceso de recuperación muy importante, que significa que cientos de miles de uruguayos se incorporen en una mejor situación al funcionamiento de la economía en general, me parece bastante razonable compartir este criterio. ¿Y usted cree que los empresarios están dispuestos a también compartir ese criterio? Y en principio le digo, soy optimista en que me parece de nuevo una base de discusión bastante razonable. Es un beneficio para todos, ¿no? Vuelvo a la rendición, viceministro, para consultarle. ¿Alcanza con lo dispuesto en el proyecto del gobierno para relanzar o revitalizar AFE como se debe? Porque se hablaba de una inversión necesaria de unos 800 millones de dólares. ¿Alcanza con lo que se dispuso en la rendición? No, de nuevo es otro inconveniente. Digo, en general la rendición, lo que está ahí no alcanza. Lo que pasa es que es parte de un proceso más amplio en el cual hay que ir agregando otros recursos. No iba a ser la solución total, no iba a estar en la rendición. Está bien. En ese sentido, ¿se va a aceptar la financiación de China, por ejemplo? Y yo supongo que si las condiciones fueran favorables, yo pienso que sí, que se van a aceptar.
Pero entendamos, ¿no?, que también que es un proceso que todavía no está definido, porque el proceso de la financiación tanto de China como eventualmente pudiera existir, no sé, de Brasil o de otro país, es un proceso largo en el tiempo, complejo, Claro. para ir tomando una serie de providencias. Claro, y esto tiene que ver con algo que a usted le inquieta, como es el del fortalecimiento de la infraestructura, y da la sensación de que a priori a nivel empresarial no hay como demasiado compromiso para ello. ¿No debería, cree usted, el Estado tomar tal vez una acción mucho más importante en este sentido y haber apostado, por ejemplo, en esta rendición mucho más a AFE? Sí, y me parece que el tema de AFE se ha ido pasando los años y las posibilidades, algunas, digamos, algunas alternativas que se manejaron son realmente difíciles de concretar, porque el problema es que el negocio en sí es bastante complicado para que el sector privado participe, con lo cual evidentemente los aportes que ha realizado el Estado hasta ahora han permitido que la situación del ferrocarril se mantenga, pero no pega un salto sustancial de calidad. Acá hay un debe importante de la izquierda, dice usted. Y yo pienso que, honestamente, cuando arrancamos en este gobierno, teníamos la ilusión de que el tema ferroviario se encaminara definitivamente. Este gobierno por el de Mujica, dice. Sí. Cosa que no a la vista está y faltan 2 años y poco y da la sensación de que tampoco se va a tener por lo menos un cambio importante en AFE. Claro, yo creo que va a haber un cambio, sin duda alguna que va a haber un cambio, pero de repente no en la magnitud que uno pensaba o se ilusionaba. Antonelli, usted ha dicho por allí que no le preocupa que las tierras estén en manos extranjeras siempre y cuando sean productivas. Ahora, ¿eso no va contra uno de los postulados importantes que tiene la izquierda, la famosa no extranjerización de la tierra? Bueno, tanto como decir que no me preocupa, no. Digo, si usted me dice, en la coyuntura actual, realmente me preocupa mucho más que las tierras se trabajen a que no se trabajen. Entre otras razones, porque el límite de la utilización de la tierra ha avanzado mucho en todos estos años, la frontera agrícola se ha corrido y la necesidad de mantener el ritmo de producción que tenemos, me parece que hoy día prioriza más el factor producción propiamente dicho que el de la tenencia de la tierra.